En este video, exploramos cómo el cerebro humano y las redes neuronales artificiales almacenan y procesan información. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Para entender cómo se almacenan los datos en los circuitos neuronales, ya sean biológicos como en el cerebro humano o artificiales como en las redes neuronales utilizadas en la inteligencia artificial, es esencial examinar los mecanismos subyacentes y los principios de funcionamiento de ambos sistemas en profundidad. El cerebro humano, con sus aproximadamente 86.000 millones de neuronas, es una máquina compleja y fascinante que almacena y procesa información de manera altamente eficiente. Está compuesto por una vasta red de neuronas interconectadas que se comunican entre sí a través de sinapsis. Una sinapsis es la estructura que permite que una neurona pase una señal eléctrica o química a otra célula. La eficiencia y fuerza de estas conexiones sinápticas son fundamentales para el almacenamiento de información. El almacenamiento de datos en el cerebro no se parece al de una computadora tradicional, donde la información se guarda en bits organizados en memoria RAM o discos duros. En su lugar, el cerebro utiliza una combinación de conexiones sinápticas, cambios bioquímicos y patrones de actividad eléctrica para codificar información. Ver tabla comparativa en el video. La plasticidad sináptica es la capacidad de la sinapsis para fortalecerse o debilitarse con el tiempo, en respuesta a la actividad y a la experiencia. Este proceso es crucial para el aprendizaje y la memoria. La potenciación a largo plazo, LTP, es un aumento duradero en la eficacia de la transmisión sináptica que ocurre después de una alta frecuencia de estimulación de una sinapsis. Es uno de los mecanismos principales por los cuales se consolidan los recuerdos. Por ejemplo, si una persona practica tocar el piano repetidamente, las conexiones sinápticas entre las neuronas involucradas en este acto se fortalecen, facilitando la mejora en la habilidad de tocar el piano con el tiempo. Contrariamente, la depresión a largo plazo, LTD, es una reducción duradera en la eficacia de la transmisión sináptica que puede ocurrir después de un patrón de estimulación específico. Este mecanismo también es importante para la eliminación de recuerdos no necesarios o la afinación de las redes neuronales. Por ejemplo, si se deja de practicar una habilidad, como montar en bicicleta, las conexiones sinápticas relacionadas pueden debilitarse con el tiempo. Las sinapsis también dependen de varios neurotransmisores y cambios químicos para modular la comunicación entre neuronas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la transmisión de señales a través de la sinapsis. Sustancias como el glutamato y el GABA, ácido gamma-aminobutírico, juegan roles cruciales en la excitación e inhibición de las señales neuronales. Por ejemplo, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro y es fundamental para la potenciación sináptica, mientras que el GABA es el principal inhibidor y ayuda a regular la actividad neuronal para prevenir la excitación excesiva. Los cambios en las concentraciones de iones como el calcio son cruciales para la plasticidad sináptica. Un aumento en los niveles de calcio dentro de la neurona puede desencadenar cascadas de señalización que fortalecen la sinapsis. Este mecanismo es fundamental para procesos como la LTP. Con el tiempo, las neuronas pueden desarrollar nuevas conexiones o eliminar las existentes en respuesta al aprendizaje y la experiencia. Este fenómeno se conoce como plasticidad estructural. Las espinas dendríticas son pequeñas protuberancias en las dendritas de las neuronas donde ocurren la mayoría de las sinapsis excitatorias. El crecimiento de nuevas espinas dendríticas puede representar la formación de nuevas sinapsis. Por ejemplo, en un estudio con ratones, se observó que la formación de nuevas espinas dendríticas aumentaba después de aprender una tarea motora compleja. Durante el desarrollo y también en la adultez, el cerebro elimina sinapsis innecesarias en un proceso conocido como poda sináptica. Este proceso es crucial para el desarrollo cognitivo y la eficiencia neuronal. Por ejemplo, en la adolescencia, el cerebro experimenta una poda sináptica significativa que es esencial para la maduración de la corteza prefrontal y el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas. Otra forma de almacenamiento implica patrones específicos de actividad eléctrica en redes neuronales. Estos patrones pueden representar recuerdos, habilidades o información sensorial. Por ejemplo, el recuerdo de un olor específico puede estar asociado con un patrón particular de activación en el bulbo olfatorio y otras áreas relacionadas. En el cerebro, la información no se almacena en una única neurona, sino en redes distribuidas de células que trabajan juntas para representar y recuperar información. Por ejemplo, consideremos el recuerdo de una experiencia de vacaciones en la playa.
Este recuerdo no se almacena en un solo lugar, sino que diferentes aspectos de la experiencia, la visión del mar, el sonido de las olas, la sensación de la arena, se almacenan en diferentes regiones del cerebro, como la corteza visual, la corteza auditiva y la corteza somatosensorial. Estas regiones se activan conjuntamente para reconstruir la experiencia completa cuando se recuerda. Recordar hechos y eventos como la capital de un país implica la activación de circuitos neuronales de la memoria declarativa en el hipocampo y la corteza prefrontal. Cuando alguien aprende que París es la capital de Francia, las sinapsis relevantes en estas regiones se fortalecen mediante LTP. La memoria procedural que almacena habilidades y hábitos, como andar en bicicleta, se sitúa en circuitos neuronales que incluyen el cerebelo, los ganglios basales y la corteza motora. A través de la práctica repetida, las sinapsis en estas áreas se ajustan para automatizar la habilidad. Una característica fascinante del cerebro es que los datos no se almacenan en un lugar único, como ocurre en un disco duro. En su lugar, la información está distribuida a lo largo de múltiples neuronas y sinapsis. Por ejemplo, la memoria de un rostro puede involucrar regiones del lóbulo temporal que procesan los rasgos faciales, junto con áreas del lóbulo occipital que procesan la visión. Como los datos se almacenan en los circuitos neuronales artificiales. En las redes neuronales artificiales, ver tabla comparativa en el video, los datos se almacenan en los pesos de las conexiones entre nodos neuronas artificiales. Estos pesos determinan la influencia de una entrada en la salida de una neurona. Un peso en una red neuronal artificial es un valor numérico que ajusta la fuerza de la conexión entre dos nodos. Durante el entrenamiento de la red, estos pesos se ajustan para minimizar el error en las predicciones de la red. Por ejemplo, si estamos entrenando una red neuronal para reconocer dígitos escritos a mano, los pesos entre las neuronas se ajustarán de manera que las características relevantes de los dígitos, por ejemplo, las líneas curvas para un 8, o las líneas rectas para un 1, se capturen adecuadamente en las capas de la red. Después de muchas iteraciones de ajuste, los pesos se establecen de tal manera que la red puede reconocer correctamente los dígitos con alta precisión. El proceso de entrenamiento de una red neuronal implica la optimización de los pesos utilizando algoritmos específicos. El más común es el descenso del gradiente. Este algoritmo ajusta los pesos iterativamente para minimizar una función de costo. En cada iteración, los pesos se actualizan en la dirección opuesta al gradiente de la función de costo con respecto a los pesos. Esto asegura que la red mejore sus predicciones con el tiempo. Las redes neuronales están compuestas por múltiples capas, cada una de las cuales procesa la información de manera diferente, desde patrones simples en las primeras capas hasta representaciones más abstractas en las capas profundas. En redes neuronales convolucionales, CNNs, utilizadas comúnmente para tareas de visión por computadora, las primeras capas convolucionales detectan características básicas como bordes y texturas. Capas más profundas combinan estas características básicas para detectar patrones más complejos como formas y objetos completos. En redes neuronales recurrentes, RNNs, utilizadas para procesar datos secuenciales como texto o series temporales, las capas recurrentes permiten que la red mantenga información sobre las etapas anteriores de la secuencia. Esto es crucial para tareas como la traducción automática, donde el contexto previo puede influir significativamente en la traducción correcta de una palabra o frase. Al igual que en el cerebro humano, en las redes neuronales artificiales, la información está distribuida en toda la red y no en un único nodo. Por ejemplo, en una red neuronal entrenada para reconocimiento de voz, diferentes aspectos del habla, como el tono, el ritmo y la pronunciación, están representados en diferentes partes de la red. Esta representación distribuida permite que la red capture y utilice eficientemente la información relevante para producir transcripciones precisas del habla. En redes neuronales artificiales, la información se almacena como valores numéricos, vectores y matrices que representan patrones de entrada y salida. En una red neuronal, los pesos entre las neuronas de diferentes capas se almacenan en matrices. Estas matrices de pesos son ajustadas durante el entrenamiento para optimizar el rendimiento de la red. Por ejemplo, en una red neuronal completamente conectada, los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta se almacenan en una matriz, y cada elemento de esta matriz representa la conexión entre una neurona de entrada y una neurona oculta. Resumiendo, ver tabla comparativa en el video, tanto en los circuitos neuronales biológicos como en los artificiales, el almacenamiento de información implica el ajuste dinámico de las conexiones entre los elementos básicos del sistema, neuronas o nodos. Mientras que el cerebro humano utiliza mecanismos biológicos como la plasticidad sináptica y los cambios químicos, las redes neuronales artificiales dependen de algoritmos matemáticos y codificación numérica para lograr objetivos similares.
Sin embargo, ambos sistemas comparten el principio de que la información se distribuye a través de la red, lo que les permite procesar y almacenar datos de manera eficiente. Comparación entre el almacenamiento de datos en circuitos neuronales y en bits de información. El almacenamiento de información es fundamental tanto para el cerebro humano como para los dispositivos computacionales. Sin embargo, los métodos utilizados por estos sistemas difieren drásticamente. Mientras que el cerebro humano almacena información a través de complejas interacciones neuronales y sinápticas, las computadoras utilizan bits para representar datos en sistemas binarios. En el cerebro, la unidad básica de almacenamiento no es digital, sino analógica y biológica, basada en la intensidad y frecuencia de las señales eléctricas y químicas. El cerebro humano emplea neuronas y sinapsis para almacenar y procesar información. Las conexiones sinápticas cambian de acuerdo con la experiencia mediante la plasticidad sináptica, donde la potencia de una conexión sináptica aumenta o disminuye según la frecuencia de uso. Este almacenamiento es analógico y altamente dinámico, adaptándose continuamente al entorno. Por ejemplo, cuando una persona aprende un nuevo idioma, las conexiones sinápticas en las áreas lingüísticas del cerebro se reorganizan para representar las nuevas palabras y reglas gramaticales. En contraste, las computadoras almacenan datos como una serie de bits, unidades básicas de información que solo pueden tomar valores de 0 o 1 que representan estados binarios. La combinación de múltiples bits permite representar datos complejos. Por ejemplo, una imagen digital se almacena como una matriz de píxeles, donde cada píxel está compuesto por bits que representan su color. Este sistema es fijo y discreto, y el almacenamiento no cambia a menos que se modifiquen explícitamente los datos. El almacenamiento en circuitos neuronales es distribuido. La información no se localiza en un único punto, sino que se codifica en patrones de actividad a través de muchas neuronas. Esta redundancia permite una tolerancia a fallo superior. Si una parte del cerebro se daña, otras regiones pueden compensar parcialmente la pérdida. Sin embargo, la precisión del almacenamiento puede ser menos exacta en comparación con la representación digital. Al igual que en el cerebro humano, en las redes neuronales artificiales, la información está distribuida en toda la red y no en un único nodo. Por ejemplo, en una red neuronal entrenada para reconocimiento de voz, diferentes aspectos del habla, como el tono, el ritmo y la pronunciación, están representados en diferentes partes de la red. Esta representación distribuida permite que la red capture y utilice eficientemente la información relevante para producir transcripciones precisas del habla. En redes neuronales artificiales, la información se almacena como valores numéricos, vectores y matrices que representan patrones de entrada y salida. En una red neuronal, los pesos entre las neuronas de diferentes capas se almacenan en matrices. Estas matrices de peso son ajustadas durante el entrenamiento para optimizar el rendimiento de la red. Por ejemplo, en una red neuronal completamente conectada, los pesos entre la capa de entrada y la capa oculta se almacenan en una matriz, y cada elemento de esta matriz representa la conexión entre una neurona de entrada y una neurona oculta. Resumiendo, ver tabla comparativa en el video, tanto en los circuitos neuronales biológicos como en los artificiales, el almacenamiento de información implica el ajuste dinámico de las conexiones entre los elementos básicos del sistema, neuronas o nodos. Mientras que el cerebro humano utiliza mecanismos biológicos como la plasticidad sináptica y los cambios químicos, las redes neuronales artificiales dependen de algoritmos matemáticos y codificación numérica para lograr objetivos similares. Sin embargo, ambos sistemas comparten el principio de que la información se distribuye a través de la red, lo que les permite procesar y almacenar datos de manera eficiente. Comparación entre el almacenamiento de datos en circuitos neuronales y en bits de información. El almacenamiento de información es fundamental tanto para el cerebro humano como para los dispositivos computacionales. Sin embargo, los métodos utilizados por estos sistemas difieren drásticamente. Mientras que el cerebro humano almacena información a través de complejas interacciones neuronales y sinápticas, las computadoras utilizan bits para representar datos en sistemas binarios. En el cerebro, la unidad básica de almacenamiento no es digital, sino analógica y biológica, basada en la intensidad y frecuencia de las señales eléctricas y químicas. El cerebro humano emplea neuronas y sinapsis para almacenar y procesar información. Las conexiones sinápticas cambian de acuerdo con la experiencia mediante la plasticidad sináptica, donde la potencia de una conexión sináptica aumenta o disminuye según la frecuencia de uso. Este almacenamiento es analógico y altamente dinámico, adaptándose continuamente al entorno. Por ejemplo, cuando una persona aprende un nuevo idioma, las conexiones sinápticas en las áreas lingüísticas del cerebro se reorganizan para representar las nuevas palabras y reglas gramaticales.
En contraste, las computadoras almacenan datos como una serie de bits, unidades básicas de información que solo pueden tomar valores de 0 o 1 que representan estados binarios. La combinación de múltiples bits permite representar datos complejos. Por ejemplo, una imagen digital se almacena como una matriz de píxeles, donde cada píxel está compuesto por bits que representan su color. Este sistema es fijo y discreto, y el almacenamiento no cambia a menos que se modifiquen explícitamente los datos. El almacenamiento en circuitos neuronales es distribuido. La información no se localiza en un único punto, sino que se codifica en patrones de actividad a través de muchas neuronas. Esta redundancia permite una tolerancia a fallo superior. Si una parte del cerebro se daña, otras regiones pueden compensar parcialmente la pérdida. Sin embargo, la precisión del almacenamiento puede ser menos exacta en comparación con la representación digital. El almacenamiento en bits es exacto y reproducible. Cada dato se guarda en ubicaciones específicas de memoria, y su recuperación es exacta. Este sistema permite copias perfectas de datos, algo que el cerebro no puede lograr con la misma fidelidad. No obstante, el almacenamiento digital es más vulnerable a errores si una pequeña parte del sistema falla, como en la corrupción de un archivo o una falla de hardware. El cerebro humano es notable por su flexibilidad y capacidad de aprendizaje continuo. Puede adaptar sus conexiones para almacenar nueva información, reorganizarse en respuesta a daños y aprender de la experiencia sin intervención externa. Las computadoras, aunque altamente eficientes para tareas específicas, requieren programación y actualizaciones explícitas para manejar nuevos datos o problemas imprevistos. En relación a la capacidad de almacenamiento, los dispositivos electrónicos tienen una capacidad finita determinada por su hardware, como discos duros o memorias internas. Diferentemente, el cerebro no tiene una capacidad fija, ya que puede reorganizar sus conexiones y crear nuevas redes neuronales de manera dinámica. En una computadora, el acceso a la información es secuencial o aleatorio y está controlado por algoritmos precisos. En el cerebro, el acceso depende de la activación de redes neuronales específicas y está influenciado por factores como el contexto emocional o el estado de ánimo. Las computadoras tienen mecanismos estrictos para evitar errores en la información almacenada, como códigos de corrección. El cerebro utiliza la redundancia para garantizar la robustez de los recuerdos, pero esto también puede llevar a errores, como recuerdos falsos o distorsionados. En relación a la energía y eficiencia, las computadoras consumen energía de manera constante para mantener y procesar información. La computación tradicional sigue la arquitectura von Neumann, que separa la unidad de procesamiento, CPU, y la memoria. Las operaciones se realizan siguiendo una secuencia lineal de pasos. 1. El procesador obtiene una instrucción de la memoria. 2. La instrucción se interpreta. 3. Se realizan las operaciones aritméticas o lógicas necesarias. 4. Los resultados se guardan en la memoria. Cada acceso a la memoria RAM consume energía significativa debido a la distancia física entre la memoria y el procesador. Diferentemente, el cerebro es energéticamente eficiente, funcionando con aproximadamente 20 vatios, optimizando sus recursos según las necesidades inmediatas. En el cerebro humano, procesamiento y memoria no son unidades separadas, ya que tanto el procesamiento como el almacenamiento ocurren a través de los circuitos neuronales. Las limitaciones de la computación tradicional que sigue la arquitectura von Neumann están siendo superadas con nuevos enfoques de arquitecturas de computación inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, como las arquitecturas neuromórficas que analizaremos en un próximo episodio. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.